a conectar con la doctora Carmen Encarnación, es cardióloga y electrofisióloga, directora del Departamento de Arritmias del HOMS, con quien vamos a estar conversando sobre el COVID y así como también sobre las secuelas que puede tener en pacientes con algún tipo de problema cardíaco o con hipertensión. A propósito del Día del Corazón. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias al equipo matinal por darme la oportunidad de dirigirme al pueblo dominicano precisamente hoy, 29 de septiembre, cuando se celebra el Día Mundial del Corazón, un llamado al despertar de las conciencias para que aprendamos a promover la salud cardiovascular y saber cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Doctora, hay que recordarle a Caminero que hay que tener el corazoncito bueno porque usted es del Valle de la Muerte, ¿verdad? Así. Para los equipos, ¿verdad? Para los equipos. Ahí Para se que no sufre mucho. sufra. Se sufre mucho. Ahí se sufre mucho. Doctora, Bueno, pues por eso hicieron un HOMS allá en Santiago, para doctora, los santiagueros. cuéntenos un poco cómo uno cuida ese aparatito que se mantiene pum, Bueno. pum, pum, manteniendo el ritmo, manteniéndonos en salud. Lo ideal y lo más correcto es que empecemos educando a los niños y así tendremos adultos sanos. La enfermedad cardiovascular se previene desde temprano. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, adoptar hábitos cardiosaludables como son alimentación sana y la práctica de ejercicio regular. Ya en los más adultos o mayores, lo importante es, aparte de adoptar las prácticas cardiosaludables, pues es controlar los factores de riesgo cardiovasculares como son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, dejar de fumar y controlar los niveles de colesterol. Creo que estas medidas, tanto en niños, adolescentes y adultos, pues nos harán trascender en cuanto a morbimortalidad cardiovascular, porque recordemos que la enfermedad cardiovascular continúa siendo, aún en tiempos de pandemia, la causa de muerte más frecuente en cualquier parte del mundo y aún lo es más en los países de mediano y de bajos ingresos, como somos nosotros en la República Dominicana. Doctora, ¿qué tipo de riesgo implica el COVID-19 para un paciente que tenga algún tipo de dificultad cardíaca? Se ha comentado mucho en torno a eso, pero ¿cuáles son los problemas concretos que puede generar? Un paciente afectado por este virus que conocemos como SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID o COVID-19, tiene riesgo cuando es un envejeciente, cuando es un paciente afectado de diabetes, cuando es un paciente con insuficiencia cardíaca ya de base, cuando es un paciente que tiene enfermedad coronaria ya de base. Esos pacientes están en un riesgo especial, los pacientes hipertensos. Por eso es que se hace tanto énfasis en los pacientes mayores, cuidémoslos, y estos pacientes con riesgos cardiovasculares, como los acabo de mencionar, deben adoptar la medida de no dejar de tomar sus medicamentos, pero que además, en la medida de su posibilidad, no deben descuidar la consulta médica con su médico, con su cardiólogo. En estos tiempos de pandemia, la enfermedad cardiovascular y sus complicaciones ha sido importantemente significativa. Los pacientes se han dejado morir en casa, se han dejado complicar en casa, llegan en muy mal estado. Y lo que queremos evitar es que pase todo eso. Así que aún en tiempos de pandemia, recomendamos a la población que sigan adoptando las medidas para no tener complicaciones cardiovasculares y que por favor lleguen a las consultas, que nosotros estamos preparados para ofrecerles a ellos la seguridad que necesitan en cuanto a evitar contagios por COVID-19. En el caso de la hipertensión, conocida como la asesina silente, porque realmente solamente los síntomas lo ve cuando tiene un infarto, cuando en algunas oportunidades le dan dolores de pecho, pero es cuando ya tiene una angina de pecho
o cuando ya, como se le dice el pueblo, un ataque cardíaco. ¿Cuántos ciudadanos dominicanos están afectados de hipertensión arterial y cuáles son quizás la mortalidad, la cantidad? O sea, si ustedes tienen en sus manos una estadística de los que son y de los que han muerto por hipertensión. Bueno, esta pregunta es interesante porque esta cifra será alarmante y no solo lo es aquí. Podemos decir que cerca del 35% de los dominicanos que están por encima de 40 años padecen de hipertensión arterial. Es una enfermedad muy común en la población y observemos que frente a una pandemia, pues tendremos muchos pacientes hipertensos que van a ser tocados por esta afección viral. Es importante, como comenté hace un momentito, que podamos tener los niveles de presión arterial controlados, porque el paciente que no está en control es al que no le va mejor. Estadísticas todavía no tenemos. Recordemos que estamos ante una pandemia que hay mucho desconocimiento y el tiempo aún sigue siendo muy corto. No tenemos todavía estadísticas en la República Dominicana que nos ofrezcan cuántos pacientes de los afectados y que han muerto por COVID son hipertensos, pero sí recordemos que es la enfermedad más prevalente en todos los afectados. Aparte de que el sexo masculino es el sexo más afectado, pues la hipertensión es la comorbilidad cardiovascular que más se encuentra en los pacientes afectados por COVID-19. Usted dice el 35% de la población dominicana que pase de los 40 años está afectada de hipertensión. Es correcto. Estos datos los arrojó un estudio que se publicó hace algunos años. Es el estudio de los factores de riesgo en la República Dominicana, el EFRICAR-2, donde también se mostró que un porcentaje importante de la población, cerca de un 10%, padecía de diabetes mellitus y que el colesterol era significativamente prevalente en la población dominicana, colesterol elevado. Doctora, parecería que este tema cardiovascular y el virus como que se combinan para ser mortales, porque parte de la característica del virus es que coagula la sangre, el nivel de coagulación de la sangre. ¿Cuál debe ser el procedimiento que los ciudadanos deben observar cuando se sienten con los síntomas de COVID en ese sentido? Esta pregunta resulta muy interesante. En principio se creía que el COVID solo afectaba al sistema respiratorio. Más adelante pudimos observar que otros órganos pueden ser afectados y que el corazón se afecta de forma importante. Estos procesos de formación de coagulitos o de coágulos importantes va a desencadenar inclusive la presencia de infartos tipo 1 y tipo 2, pero también en aquellos pacientes, incluso aquellos que ya han sido egresados, pueden presentar problemas de coágulos en las piernas sin que esto quizás le pueda llamar la atención significativamente. Y por eso es que muchos pacientes, después que están egresados y que están evolucionando quizás satisfactoriamente, pueden tener un desenlace fatal. Así que, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga ese individuo, estamos adoptando medidas de anticoagular a los pacientes por un tiempo determinado, que tampoco aún está definido por las novedades de la enfermedad. Cada día sabemos algo, aprendemos algo nuevo, pero es importante que cuando tengamos un paciente con factores de riesgo cardiovasculares y que ha tenido esta condición, pues nosotros hagamos la prevención de evitar que esos pacientes ya en la etapa convaleciente de la enfermedad puedan tener un episodio generado por un coágulo. Y obviamente en la fase aguda los infartos pueden estar presentes y es una de las complicaciones de estos individuos, porque la injuria del corazón de estos pacientes puede suceder de forma directa
por el propio virus, produciendo insuficiencia cardíaca y arritmias que pueden dar al traste con la vida, pero también pueden afectar al músculo cardíaco por uno de los dos tipos de infarto que les acabo de mencionar. Doctora, usted decía ahorita que para prevenir un poco la situación había que hacer ejercicio y comer sano. Quizá la gente entiende muy bien lo del ejercicio. Usted sale a caminar o practica algún deporte o va al gimnasio, pero en términos de comer, ¿cuáles son los elementos que deberíamos evitar para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Sí, la verdad que una dieta rica en fibras, proteínas, vegetales y baja en grasas saturadas es ideal para que el paciente pueda tener una evolución satisfactoria. Es un paciente que bajará de peso y obviamente sus niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre serán más óptimos y por esa vía vamos a disminuir el riesgo. En cuanto a los ejercicios, lo recomendable es practicarlos alrededor de 150 minutos a la semana. Esa es la recomendación actual y a eso es que apelamos, que los dominicanos y en cualquier parte del mundo las personas pues mejoren su alimentación, eviten las comidas fritas y usen las carnes a la plancha, al grill, etcétera, pero que los vegetales, los cereales y las frutas sean también importantes en la alimentación de cada uno de nosotros. Doctora Carmen Encarnación, el COVID-19 se ha reducido porque anteriormente se daban informaciones de 1.200, 1.300, hasta 2.000 contagios diarios, 28, 30 muertes, hasta 35, y de repente ahora aparecen entre 2 y 1 por día, como ocurrió en el día de ayer, un solo muerto en 24 horas, contagios de 400, 300 y pico. ¿Se están disminuyendo las informaciones al público o es que se ha reducido el COVID-19 en la República Dominicana? Yo podría decir, con mi actividad día a día en el hospital, que esta afección se ha reducido significativamente. Significativamente. Ya las salas destinadas para los pacientes con COVID, tanto de unidades de cuidados intensivos como salas clínicas normales, están ya más habilitadas para los pacientes normales. Bueno, pues eso son buenas noticias, sí, doctora. Estamos más llenos de pacientes con otras afecciones que no son enfermedad por coronavirus. Esa es la realidad. O sea, se ha reducido tanto en el HOMS, allá en Santiago, como aquí en la capital. O sea, no hay subregistros, la verdad que son reales los... Son reales. Hemos disminuido significativamente. Bueno, pues están dando noticias más adelante, no se puede descartar, pero en la actualidad ha mermado mucho la visita a los hospitales, los ingresos, tanto en unidades de cuidados intensivos como en salas clínicas. ¿Ha sido correcto el hecho de que el gobierno haya dispuesto una flexibilización en el caso del toque de queda? ¿O usted cree que eso pudiera afectar a volver de nuevo a tener que cerrar el país? Doctora, agregando a lo de Caminero, lo de la buena noticia, la baja en la hospitalización no pudiera estar relacionado también con las edades de los nuevos pacientes, porque hay gente más joven que se han infectado y que no siempre necesitan ingresar a un hospital. ¿Cómo se relaciona eso? Eso es un factor que puede ayudar, pero no es el único. Okay. No es el único. Y lo cierto es que el toque de queda ahora un poco más extendido, o al revés quizás, tenemos más tiempo ahora para poder estar en la calle, pues me resulta a mí no muy adecuado. Sobre todo porque la educación de nuestro pueblo nos ha mostrado
Lo vemos todos los días que la gente no cumple con lo establecido, no hay distanciamiento social, no hay uso adecuado de las mascarillas, la gente está en la calle, aunque sea para divertirse, no por necesidades reales, y yo pienso que esto puede traer sus consecuencias. Vamos a esperar 2 semanas y vamos a ver qué va a pasar con todo lo que ha sucedido en los últimos días. Doctora, muchas gracias por sus explicaciones y por habernos acompañado en este Día Mundial del Corazón. Ojalá que sus consejos pues calen de manera efectiva en nuestros televidentes. Gracias a la doctora Carmen Encarnación. Vamos a una pausa, no se muevan, enseguida regresamos.